esta columna que hace nuestro compañero. Contanos, Gabriel, sobre el tema que tenés para hoy. Muy bien, hoy tenemos para conversar un poquito y desarrollar, también hice un artículo en relación a William Shakespeare, el famoso escritor inglés, que es el más famoso, si decimos literatura, es Shakespeare, es uno de los clásicos universales, nacido en Stratford, Inglaterra, exactamente en 1564, un 23 de abril, y fallecido en 1616, ¿sí? Época del Renacimiento, gobernaba la reina Isabel II, y más allá de esto, es como una leyenda Shakespeare, porque es como Sócrates, no se sabe si existió en Grecia Sócrates. Es más, Sócrates no tiene ningún libro. No, digamos, claro. Los libros que son de Platón. Como Menem había leído de Sócrates. No, Menem había leído. Claro. Hablando de Sócrates, digamos, y Shakespeare lamentablemente tiene el mismo mito. Es decir, no se sabe cómo hizo para construir esas 34/37 obras literarias. Romeo y Julieta, Otelo, Sueño de una noche de verano, el famoso Enrique V, Hamlet, Macbeth, todo del mismo tipo, que es William Shakespeare. Como para decir, y ahí como vamos mechando y vamos conversando qué dudas tienen o si se les ocurre alguna que otra acotación, digo lo siguiente. Shakespeare fue un tipo muy normal, no fue un gran intelectual de chico, digamos. Es más, fue ayudante de su padre. Y el tema histórico de Shakespeare, su niñez y su adolescencia, primero es que no transitó la universidad. Es autodidacta, pero al mismo tiempo fue ayudante del padre, que era un comerciante que comerciaba guantes, ¿no? La industria del guante en esa época era muy fuerte. Claro. Estamos hablando del Renacimiento, previo al desarrollo del capitalismo. Todavía el capitalismo industrial no había llegado. No. Pero la reina Isabel II tenía un problema. Le gustaba mucho el teatro, muchísimo el teatro. Era muy amante de la cultura, sobre todo la británica, digamos, más bien la sajona. Y se había convertido al protestantismo. Claro. Y el problema es que se peleó con el Papa. El Papa la excomulga y entonces hay un conflicto muy grande dentro de la corona entre protestantes y católicos. Sí, fue una época muy convulsionada. Muy convulsionada. Pero la cultura... El padre de Isabel rompe con la iglesia, ¿no? Exactamente. Sí. El Papa, crea su propia iglesia. Sí. Exactamente. El Papa la excomulga y se convierte en un problema muy fuerte. Tal es así que acá empieza la leyenda de Shakespeare. Porque Shakespeare llega al mundo del teatro y al mundo de la literatura de una manera extraña. No era un tipo formado, por ejemplo, en Cambridge o en Stanford, digamos, universidades históricas de Inglaterra. Y resulta que de pronto empieza a crear obras. Entonces hay varias teorías. Una de las teorías es que hay un tal Marlowe, que fue un destacado estudiante de la universidad de Cambridge, y ese muchacho generó mucha influencia en esa época isabelina del teatro y creó muchas novelas. Resulta que este Marlowe es contratado por la corona británica como espía y empiezan a sospechar que él en realidad era un espía doble, digamos, que trabajaba también para, en este caso, España, porque España, al ser católica, estaba la influencia de España para tratar de romper marítimamente a Inglaterra. Entonces, en esa batalla había intelectuales que jugaban a doble espía y espionaje. A ver, ¿qué tiene que ver esto con Shakespeare? Que resulta que Shakespeare llega y es muy amigo de Marlowe, y resulta que un día Marlowe muere. Y resulta que después de la muerte de Marlowe, a los días, empieza a publicar Shakespeare muchas obras. Muchas. Cuenta la leyenda que Marlowe le da las obras porque él no las puede publicar, porque está perseguido, digamos, por la corona británica. De hecho, matan a un amigo de él, y Marlowe era brillante, y al lado de él estaba Shakespeare. Hay varias teorías. Una es que Shakespeare está inspirado por Marlowe, otra es que Marlowe le delega a Shakespeare las obras, otras también dicen que Shakespeare nunca existió, que en realidad este muchacho nunca fue escritor. De hecho, en su tumba original, que sigue existiendo hasta el día de hoy, no tenía absolutamente ningún escrito. Entonces, lo raro de este personaje, como fue Sócrates en Grecia,
es la existencia de él como efectivo escritor. Pero aún así, muchos dicen también que Shakespeare era un seudónimo de Marlowe. Otros también dicen que era un seudónimo de Francis Bacon. A ver, hay mucha investigación porque es un intelectual que no tuvo ¿cómo se dice? No tuvo papiros previos. O sea, es decir, de repente, y de repente sacó Claro. Unas muchísimas obras maravillosas. No hay ¿no? ensayos previos, Claro. no hay Hamlets incompletos. No hay poemas claro. sueltos, no hay cartas en Que de donde repente aparecen las obras. y de repente solamente aparecen las obras con su nombre. Entonces hay varios que, bueno, obviamente, si estamos hablando que había espionaje y guerra en el medio, porque es más, en la época de Shakespeare estuvo la guerra con España, pero lo que sí es interesante es la cantidad de obra política que tiene dentro de Shakespeare. El tema es que al haberse persecución tanto de protestantes a católicos como de católicos a protestantes, porque el Papa también dijo, digamos, cuando excomulga a la reina Isabel, le dice a los católicos, a la comunidad católica de Inglaterra, que no le hagan caso a la reina. Entonces empieza de alguna manera una persecución, el padre de Shakespeare es perseguido, y vamos a tirar algunas curiosidades. Más allá que la obra que más conocen ustedes, ¿cuál es de Shakespeare? Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. Romeo y Julieta transita en Italia. Sí. Nunca vivió en Italia Shakespeare. Está comprobado. Y no tiene una sola obra en Italia. No, obvio. Tiene como 4 obras en Italia. Por ejemplo, El Mercader de Venecia. ¿Y quién vivió en Venecia? Vivió Marlowe. Entonces es todo raro. Es muy Claro. raro. Es muy raro. No tiene ningún epitafio, dijiste. Exactamente. No, es más, le inventaron, no el epitafio, le inventaron la pluma y le inventaron una pluma y un libro, pero casi 200 años después de haber muerto. Claro. Ah, Pero antes de eso, él, cuando se muere, y es más, en su testamento, no deja ni grandes bibliotecas. Era lector, pero no. Fue actor minoritario de Hamlet, por ejemplo, estuvo en la obra que él mismo creó, pero como actor minoritario. Y hay otras cuestiones interesantes para ver la literatura de esa época y el teatro, que era muy influyente. Como a Isabel le gustaba mucho el teatro, entonces exigía que haya obra todos los días, y a veces no había. Entonces mandaban a bufones, ¿no? Estos famosos bufones que las mujeres no podían actuar en esa época. no. Por ende, traían a preadolescentes, digamos, varones, Claro, que hagan de claro. mujer. Que hagan de mujer. Y hay varias polémicas sobre el tema, porque en realidad estaban todos por hombres, y también estaba el tema de la cuestión de la homosexualidad, etcétera. O sea, digo, se jugaba mucho con esta de la dualidad, digamos, dentro del teatro. Pero voy a esto, los hombres, por ejemplo, quien actuaba de Julieta, era un hombre joven que actuaba de Julieta. O sea, digo, en esa composición que se hacía de las obras de teatro, habían también cosas que no cuajaban dentro de la estructura tradicional que tenía Inglaterra En esa y que época. permitía la reina Isabel. Entonces, el problema es que, por ejemplo, la reina Isabel fue amenazada de muerte muchas veces, Sí, y tenía mucho miedo. Al tener miedo, es más, una hermana de ella falleció porque envenenaron su vestido. Entonces ella tenía miedo hasta cuando se vestía. Con lo cual tenía miedo también en las cuestiones del teatro. Todo esto, misteriosamente Shakespeare puede tomarlo, y entonces escribe Otelo, escribe Macbeth, escribe historias de traición, historias de muerte, historias de bueno, el suicidio compartido que tiene Romeo y Julieta, en esa aventura que uno toma venenos pensando que está muerta pero estaba dormida Julieta, etcétera, ¿no? La batalla entre los Capuleto, digamos, y los Montesco, entre Romeo y Julieta, estas familias que se odiaban, que un poco también es como que funda una precuela de lo que es El Padrino, digamos, ¿no? Esta cuestión de conspiración. Conspiración. Sí. La belleza digamos, de si existe o no hoy Shakespeare, están con todas las ganas de decir que Shakespeare no existió. Digo, faltan algunos elementos, se está investigando todavía la existencia verídica de Shakespeare, porque están queriendo darle, digamos, capitalizar culturalmente. Primero, hay otra discusión igual a esto a nivel literario, es a Marlowe, digamos, de decir, sí, Marlowe realmente, además de que fue un buen escritor, realmente esta cantidad de obras son de él, indiscutiblemente, digamos. Entonces, para achicar aunque sea la cantidad de obras que tiene Shakespeare. Pero por otro lado también las discusiones con España, porque España cuando publica El Quijote,
hay una frase entre los intelectuales, digamos, españoles, que dicen, además de devolvernos Gibraltar, le dicen los ingleses, devuélvanos la autoría de la novela moderna, digamos. No fue Shakespeare, claro. sino fue Cervantes con Cervantes. el Quijote, Claro. fue la primera novela moderna. Esa es la discusión que tiene España, pero casualidad, España era una potencia marítima y una potencia cultural, Inglaterra era una potencia marítima y una potencia cultural. Lo que discute Shakespeare en la mayoría de sus obras es la política interna dentro de Inglaterra, las diferencias entre protestantes y católicos, las cuestiones del amor, de cómo se arreglaban digamos, los casamientos, etcétera, Sí. todas esas cuestiones de poder dentro de la aristocracia inglesa. En sí, Shakespeare fue un escritor popular, indudablemente popular por el impacto que tuvo en las masas dentro de Inglaterra y al mismo tiempo universal, porque es el único escritor que puede escribir sobre todos los temas. Temáticas universales que hasta aún hoy a nosotros nos atraviesan. Exactamente, es el autor más representado del mundo. En promedio en el mundo, por día se reproducen 6 obras de teatro por día, en el promedio en general. O sea, estamos hoy sábado, seguramente en algún país del mundo se está haciendo la obra De o se va a hacer de Shakespeare, una obra de Shakespeare, Shakespeare. digamos. Entonces digo, ese es el impacto cultural que tiene Shakespeare y que es inevitable leer en un punto. Invito a que lean lo que quieran de Shakespeare, digamos, pero lo que al menos lo que más me gusta a mí es Macbeth, indudablemente, o la que dice Ser o no ser, que ahora no me estaría acordando, Hamlet. Creo que son obras que tienen que ver muchísimo con la política de aquella época y no es tan fácil de leer. Además, tiene novelas muy cortas, cortísimas, o sea, con 5 actos, 6 actos. Nada, como para poner en telejuicio esto y también decir que, bueno, la política y la literatura nuevamente están en conexión porque lo que se discute es el poder. Y en tiempos muy convulsionados, o sea, pensemos en las guerras religiosas, el protestantismo, el catolicismo, o sea, era algo muy... El padre de Isabel, Enrique VIII, claro, rompió con la iglesia, que creó su propia iglesia. Totalmente. Rompe con la iglesia católica, crea su propia iglesia porque no se podía casar. O sea, hay toda una historia de religiones. Cruces, había también una prima de Isabel que quería el trono, porque decían que ella era bastarda, entonces no por eso siempre se le reclamaba el trono. O sea, hay un montón de cuestiones que atraviesan y que, bueno, que eso después se ve expresado en la literatura. Por eso digo que uno lee una novela, una obra de teatro o determinado autor y hay un contexto atrás. Creo que el otro día estábamos hablando de Dostoyevsky, por ejemplo, que también para mí es un autor que realmente... Sí. Esos son universales porque representan los sentimientos y las problemáticas humanas universales, sí, ¿no? Por ejemplo, hablar de... Claro, por ejemplo, si Shakespeare, la traición. La traición es, claro, es un sentimiento, es una problemática universal. O sea, claro, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en cualquier país, o sea, va a suceder. Romeo y Julieta es la historia de los amores prohibidos. De los amores prohibidos, claro. Más prohibición. Claro, por eso sigue vigente en realidad, Claro, porque son problemáticas o situaciones vigentes que nos atraviesan como seres humanos. Totalmente. Considero que primero estoy en shock. Estoy en shock porque no conocía esta historia, me encantó la historia de que Shakespeare no exista. Claro. Estamos bajando mitos avanzados. Sí, pero además entendamos lo que era esa época, no solamente de convulsionada, sino también en la realeza misma se vivía una tensión tal de envidia, de que ganas de tener poder, de ego, de mostrar literalmente quién la tenía más grande, sinceramente, hablando mal y pronto. Hablando mal. Sí. No sé si pronto, claro. No sé si pronto, es tarde, pero mal. Claro. Y también pensar en cosas que hoy por hoy ya no aceptaríamos para nada. El hecho mismo de que toda la realeza de Europa, y esto es algo que no se dice, son primos. Claro. Absolutamente. Sí. Toda la realeza de Europa. Europa. Sí. Claro, sí. ¿Por qué? Porque hay que construir un linaje, una sí. sangre. Primos, es verdad. ¿no? Sí, entonces los lazos eran nobiliarios, digamos, y nobiliario significa que habían que unificar sangres. Es más, con Lady Di, a Lady Di tuvieron que buscar. Es más, ahora va a ser rey Carlos, el famoso príncipe Carlos, más viejo que Colón. El príncipe. Pero, sí, hace como 60 años que es príncipe, y la reina hace como 100 años ya. Sí, porque cumplió creo que 100 hace poco.
No, pero todavía digo, no. 98 por ahí. No, 95. Sí, 94, es un poquito 95. más grande que, iba a decir que Mirta Legrand, que disculpe, Es Mirta, un poquito pero más grande, pero es un poquito más grande. Si hay algo que tiene que hacer Mirta es morirse después de la reina. Tiene que ganarle ese partido. Le tiene que ganar a la reina. Ojalá ganarle a Inglaterra en algo. Claro. Siempre es lindo. Bueno, pero a lo que voy, si vos seguís la línea de sangre, vienen todos de la reina Victoria. Claro. Y de Alberto de Sajonia. Son todos de esa línea. Excelente. Absolutamente ¿Qué nivel? todos. Yo digo, la verdad, digo, ¿qué nivel? Que hay acá, qué nivel cultural, la verdad. Que no la felicito, la verdad, porque son unos diálogos que realmente esto pueda llegar a la gente, a los oyentes, la verdad que es que muy nos animamos gratificante. a hablar de temas que tampoco son cultura, como... Es decir, ¿no? ¿cómo hacemos para conectar con la actualidad esto? Y decís, más que nunca está vigente. Todos los políticos argentinos son primos. No, así no se conectaba. No. Por ahora no está pasando. Ahora andás a ver si en 20 años al menos son todos hijos de y primos de, ¿viste? Ya llegamos a una aristocracia democrática, digamos. No hay cierta aristocracia en la política también, Claro, ¿no? Apellidos, sí, claro. ¿Sí? ¿Por qué Sí, está acá? apellidos hay varios. Claro. Sí, hay varios. No, Y en los medios de comunicación, olvidate. si rascas un poquito es taxi, Sí, ¿viste? Como si dicen. empezás a arrancar son todos nietos de Mitre. Claro, bueno, indudablemente, pero digo, porque son familias patricias, Familias que habíamos patricias, hablado, no somos claro. plebeyos como nosotros, digamos, o hijos de criollos. Hay apellidos que se repiten a lo largo de toda la Yo voy historia. a tirar una frase hay una película que se llama Revolución de San Martín. Y nada, yo sé que me voy un poquito por las ramas, pero digo, esto, de que decía, un muchacho quería estar en el ejército de San Martín y el padre se enoja, dice, de la revolución nada, claro, un conservador que quería que esté a favor de España. Y el chico de 13 años le dice, yo no quiero ser un godo como usted, dice, yo me voy a alistarme al ejército. Y decirle godos, a los godos, era la vieja forma despectiva de decirle a los españoles y a los ingleses, que eran godos. ¿No? Digo, nada, como para hacer una conexión de aquella época de 1810 que también habían familias patricias que no querían mandar a sus hijos al ejército, pero la situación de patria, la situación de empezar a la revolución siempre llama a estos tipos de herejes o desertores. Y digo, y Shakespeare también en sus obras hablaba mucho de esto, de quién es el traidor o el que se anima a romper, bueno, entre Romeo y Julieta, que los Capuleto nunca podían relacionarse con los Montesco, digamos, siempre está como el punto de ruptura de estas estructuras, digamos, dogmáticas. Y digo esto, de pensar un poco que la literatura siempre está hablando de algo actual. Lo que pasa es que estamos en la actualidad mirando. Claro. Y digo, Shakespeare, lo que sí siempre pensé que Shakespeare era intocable, digamos, era como alguien indiscutible, digamos. Sí. Y decís, hoy en día se discute todo, lamentablemente. Hoy en No sé día, si para bien o todo para tiene un mal, punto en el pero placar, digamos. claro, pero todo se discute. Eso sí, no hay intocables, no hay No hay intocables en la literatura. Y está bueno que no haya intocables en la literatura. O sea, de pronto no está mal también desmitificar las cuestiones que son seres humanos. Sí, también aceptar totalmente. la discusión. Porque, bueno, hace poco se armó una gran polémica en Twitter Argentina porque se puso en discusión qué tan buenas eran las obras de Cortázar y las obras de Gabriel García Márquez. Ah, mira. Entonces, a ver, si bien por un lado aquel que leyó Cortázar y le encantó va a decir no lo podés poner en discusión, también está bueno que los lectores nuevos que empiezan a llegar lo discutan, porque si lo discuten tiene que ver con que aunque sea una página leyeron. Sí, Claro, totalmente. claro, Digamos, claro. yo no sé qué nivel de discusión, si discutir al autor o discutir determinadas No, obras. se habló, son cosas distintas. Se habló particularmente También de son cosas Rayuela distintas. y de 100 años de soledad. Ajá. Se decía que eran supuestamente sobrevaloradas. También hay que Ambas, entender los mirá. contextos y también hay que entender la forma en la que se dan. Yo creo que si ese tipo de obras te lo dan a obligación cuando tenés 14, 15, 16 años en el colegio, sinceramente lo que te van a hacer es odiar la obra en sí. Sobre Rayuela hay como también que dicen que es un libro más para adolescentes, que es una obra sobrevalorada de ese punto de vista, pero la estructura de Rayuela es una estructura que podés leerla de prácticamente 16 maneras diferentes, y el autor lo que logró fue que vos leas, si querés menos capítulos, si querés más capítulos, pero llegas al mismo final. Por eso el logo de Rayuela es una Rayuela, claro. porque vos tirabas la piedra y ibas avanzando a medida y de pronto el movimiento ese de la Rayuela y la piedra, digo, y todo eso está dentro de la obra. O sea, me parece una obra original, una novela muy, muy fuerte en la literatura, y no solamente sobre
se sobrevaloró mucho el boom también, es cierto. Pero y de 100 años de soledad me parece un libro imprescindible. El que quiere saber escribir, que lea 100 años de soledad. Sí, bueno, sí. Pero a lo que voy es justamente que esos que nos parecen, por lo menos a nosotros, por lo que veo, intocables, que se los empieza a discutir, si bien no coincido, sí me parece que trae un debate riquísimo a la mesa y se empiezan a desglosar como esas grandes imágenes que tenemos tanto de autores como de intelectuales. Sí. A mí me parece que si se discuten las obras y si los debates se dan sobre las obras, no está mal. El problema a mí lo que no me gusta es cuando por ahí se cancelar un autor por el autor, sí. Por lo que hizo en su vida, por lo que fue, por si me gusta lo que hace, si era machista, si era así, si era así, porque me parece que nos terminamos perdiendo en esas discusiones que no tienen sentido. Es que no sobrevive nadie, además, porque claro, de alguna manera defectos, claro, me parece que no nos suman. Los tienen casi todo el mundo. Claro. Y por eso te vas a perder el 80% de la esto del arte de la cancelación, eso no, sí. La verdad que no soy partidaria de eso. Sí, por ahí de discutir la obra o de por ahí decir, bueno, esto quizá me parece que tengo otro punto de vista. Que hubo autores, en el caso de Michel Foucault, que está prácticamente comprobado, que ha tenido problemas muy graves con cuestiones de género, etcétera, digamos, bueno, hay que decirlo, pero no eso no quita que puedes invalidar, claro. La sociología y la filosofía. Totalmente, a eso es lo que voy. Claro. Obviamente no esconderlo porque no se tiene por qué esconder, pero sí no descartarlo, sí, bueno, esto no lo vamos a leer, vigilar y castigar. Claro. Porque estamos perdiendo un aporte importante un aporte científico y que tiene que ver con una época, digamos. Totalmente. Y bueno, lo que hacemos nosotros acá con estas columnas y estos aportes a la cultura también es darles ese disparador, porque obviamente en un programa de radio, una columna, no se puede abordar cuestiones tan complejas, pero sí les damos un disparador para decir, me interesa esto, no lo conocía, no sabía esto, voy a leer esta obra, voy a buscar, voy a investigar. Eso es lo que tratamos de hacer y de dejarles siempre eso, ¿no? Siempre de esos temas. Acá nos mandan saludos, felicitaciones, gran programa. Saludos de Elda y Alberto. Nos mandan saludos. Muchos saludos, abrazos. Encantados que nos escuchen. Estamos muy contentos que estén ahí del otro lado, que hayan disfrutado este programa. El sábado que viene vamos a tener algo especial también por el Día de la Memoria, la verdad.